explica más. Let's go. Let's go. Buenas noches. ¿Cómo se les topa a su persona? Aquí el grupo que está conformado por Ricardo González, Iván Ope, Juan Murillo. y quien les habla, Jason Jiménez. El tema que nos tocó fue elementos de convergencia y diferencia de los modelos de control externo. En los dos estados se establecen como máximos órganos de control externo la Contraloría General de la República y al Tribunal de Cuentas, las funciones y el objeto del control externo, quienes ejercen la vigilancia fiscal, la primera a través del control fiscal microeconómico, macroeconómico y los procedimientos de responsabilidad fiscal, y el segundo mediante las funciones fiscalizadora y jurisdiccional. Los dos modelos se desprenden directamente de la ya conocida y manejada Constitución. Sin menoscabo de la estructura establecida para el ejercicio de control fiscal por ambos modelos, en fin, último es el resarcimiento patrimonial generado por la gestión irregular de los recursos del Estado. La independencia presupuestaria y la autonomía administrativa es otra característica que comparten estos dos modelos. Sin embargo, esta está limitada en cuanto a los controles por política fiscal de los gobiernos de turno. Asimismo, se encuentran diferencias en el periodo de duración de la máxima representación de los modelos, es decir, la Constitución Política Colombiana establece en 4 años el periodo del Contralor General. El órgano que no tiene movimiento colombiano es el fiscal del Tribunal de Cuentas. Ven a mi doctor. Entre las funciones de desarrollo, los órganos de control externo, la función fiscalizadora de la actividad principal, la imprescindible y las que les da significado en el Estado democrático y de derecho. En cualquier caso, este segundo grupo de actividades no se consustancial a la esencia naturaleza jurídica de los órganos de control externo, por lo que su previsión legislativa intenta evitar que un desarrollo excesivo puede afectar al ejercicio ordinario de la que es su función básica y definitoria. Si su ejercicio se efectúa por el órgano de control externo, esto puede convertirse en un organismo preocupado excesivamente por la detención y la preparación de las irregularidades contables, malversación de caudales públicos y fraudes económicos, relegando de este modo a la que es su principal función, la fiscalizadora, a un segundo término que entendemos como debería ocupar, y más cuando las funciones de enjuiciamiento contable puede ser ejercida por otros órganos o poderes del Estado perfectamente habilitados y capacitados por ello. Control de eficacia. El control de eficacia se entiende como un control complementario al de legalidad, aunque en este momento nos situamos ya en el terreno del control oportunidad, de racionalidad económica o de gestión operativa. La doctrina lo define como un control que se ejerce mediante el análisis del coste del funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los servicios e inversiones, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en los correspondientes programas presupuestos. Control de eficiencia. Es otro de los principios al que debe atender el órgano de control externo cuando fiscaliza la racionalidad en la gestión de los fondos públicos. Es el de eficiencia en el gasto, aunque algún sector de la doctrina ha afirmado que el principio de eficiencia no puede enajenarse del de la economía, en la medida que se entienden que estamos ante un mismo criterio, esto es, aquel que se centra en la utilización de los recursos de tal forma que se obtenga la maximización del resultado con el mínimo costo. Aquí entendemos que ambos términos son perfectamente diferenciales en la medida en que tienen atributos misionales y objetivos totalmente distintos. Además, desde el momento en que existen órganos de control externo, se distinguen en ambos principios que deben regir el funcionamiento de sus actividades fiscalizadoras. Es preciso diferenciarlos
y delimitar correctamente sus respectivas finalidades. Por lo tanto, vamos a efectuar su tratamiento de forma individualizada. Control de economía, por el contrario, el control de economía se refiere a la relación ahorro o costo. Este es a la adquisición al mejor costo posible y en el tiempo oportuno de los recursos necesarios, en la cantidad y en la calidad apropiada y su coordinación con la finalidad de conseguir un producto y de esta forma evitar gastos desproporcionados. El análisis de la economía en las operaciones de gastos públicos estatal comprende el conocimiento, la determinación y la comparación con los parámetros de los siguientes aspectos. El conocimiento real de las necesidades que deben ser atendidas y sus comparaciones. Y sus comparaciones con lo que se ha adquirido o se pretende adquirir, la determinación de las cantidades aceptables, el estudio de las condiciones, la adquisición, el grado de utilización de los bienes y servicios a adquirir y las posibilidades, plazos y condiciones de enajenación. La función consultiva. Aunque la función fiscalizadora de los órganos de control externo sea la más relevante y las que los caracteriza como órganos auxiliares del Parlamento, no es la única que tiene atribuida de forma complementaria a la función fiscalizadora. Los órganos de control externo desarrollan en mayor o menor medida la función consultiva, también llamada pedagogía. La función jurisdiccional. Algunos órganos de control externo, además de la potestad fiscalizadora de la gestión económica, financiera y de gasto público, tienen encomendada también el ejercicio de una función jurisdiccional que se articula mediante el enjuiciamiento de las infracciones contables detectadas en el uso y manejo de los fondos públicos, dando así lugar a la exigencia jurisdiccional de responsabilidad contable. Eso no lo lea. ¿Qué? No sé Y en especial de su compatibilidad con la función fiscalizadora. Sigues tú. Si bien existen posiciones divergentes sobre la necesidad de cambio del modelo de control fiscal. Ojo, cosa que aquí en Colombia, no sé los doctores qué opinan, nunca va a pasar. Bien, doctor. Necesidad del cambio del modelo de control fiscal colombiano. Debe considerarse, pero no se va a considerar, entonces ¿para qué tocamos esos temas? Si no se van a dar. Entonces, existen otros factores que influyen, que influencian, que se meten en los temas que no les incumben. Somos colombianos, gracias a Dios. Influencia de su efectividad, entre ellos encontramos la cultura de lo público, cosa que no hay en Colombia, tristemente, pero un hermoso país para vivir. Qué rico país. Las funciones del Estado, bueno, de pronto los doctores las cumplan, dudo, pero ellos dicen que sí. Las relaciones de los miembros del Congreso, El los Congreso. factores económicos, sociales, históricos. Historia, sí, todos sabemos, el gran papá de Colombia, Pablo Escobar, esa es nuestra fama. Y los entes de control fiscal, para afrontar los nuevos mecanismos empleados por la corrupción. Doctores, una pregunta, ¿en Colombia existe eso de corrupción? No. ¿Qué es corrupción? Por acá no se sabe Yo ni también me hago esa pregunta. qué significa eso. No obstante lo expuesto, pues como que se los dejo a su pensar. No sé qué hacer. Los doctores ya empezaron con sus mañas, sus vainas, cosas raras, cosas bellas. Pero bueno, es un tema muy complicado, pero estamos en Colombia, no lo olviden. Del modelo español, como siempre, lo mejor en la piratería, número 1, Colombia. En aras del mejoramiento y el logro de los fines del Estado, que nunca van a llegar o nunca se verán para el pueblo, de cualquier manera se hace necesario, dentro de los cambios que no van a existir, ni van a llegar, ni van a ser ni un regalo de Navidad, los niños seguirán comiendo basura,
Y nosotros, siendo doctores, no doctores, doctores, Los doctores de la carrera. Los doctores. generando acciones para eliminar las contradicciones o divergencias en el ejercicio que ninguno de nosotros practicamos porque todos tenemos pancita. Del control fiscal estableciendo una regulación única y común. Crear e implementar elementos legales y operativos de coordinación. Cosa que hablando en serio, tomando un poco el tema, en Colombia nos hace falta más respeto por la Constitución, cumplirla. Bueno, es algo complicado, es imposible al 100%, pero sí tratar de estar dentro de los márgenes de la ley, porque el colombiano desgraciadamente nace con una berraca vaina que se llama la malicia indígena. Ahora, doctor, se está inspirando, ¿verdad? ¿Cómo así? Las entidades de control externo a nivel nacional, bueno, pues si se tiene plata, se goza el país, se vive Colombia. No sé los doctores que quieran opinar. Doctor Mope. No, ahí ya entramos al otro tema, mejor. Que es la implementación de un modelo de control fiscal colegiado en Colombia. Mis otros doctores estaban ya en Bueno, medianoche. bueno. ¿De acuerdo o no? Sí, Yo total. creo que sí, que es hora de cambiar el tema. La propuesta de cambio del modelo de control fiscal colombiano se sustenta en lograr la efectividad, lo cual involucra la armonía de sus diferentes componentes. Escúpalo y lubrique la palabra. Que garantiza Sí, el la agüita de equilibrio de COVID. poderes, la objetividad, la independencia y la autonomía, la Descentralización. y la coordinación. Doctor, una pregunta, qué pena de interrumpirlo. ¿Y esas palabras sí existen en Colombia? ¿Qué opinas, Unci? Pues, ¿qué te dijera? Yo creería que no. Sí existen, pero no se utilizan. En el papel. ¿Pero el en papel. qué capítulo de Netflix encontramos eso? No sé. ¿Y en qué serie? Él no paga Robo. Bueno, concurrencia. Entre otros, por ello, es importante plantearnos cómo puede darse la implementación del modelo de control, en este caso, como el español. El español. ¿Y cuál En es el eso? Estado colombiano. En el Estado colombiano completa la idea. El español en el Estado colombiano. Bueno. O sea que es abocar- lo mismo, lo que su merced habla es lo mismo que se llama el parlache, la jerga de La nosotros los parlache. colombianos. ¿Oyes? ¿O no oyes? La garladera. Porque en que Colombia no se favorece. habla español, La garladera. ni castellano. Se Nosotros garla. tenemos un parlache. Continúe, doctor. Chuchumbiano. O sea, otro término no. Bueno, para abocar a este propósito, se considera como elemento esencial del modelo español su forma colegiada y su conformación en la rama jurisdiccional especializada de manera general. ¿Mm? Bueno, Ujú. Otra copia barata. Ay, yo como que... esto como que me huele a pura piratería. Bueno, diferenciando la forma del Estado y el sistema de gobierno, en el Estado colombiano el sistema colegiado implica la determinación constitucional de la naturaleza jurisdiccional, especial del control fiscal como función pública, la cual retomaremos más adelante. Con ello, la determinación y la forma de la designación de 12 consejeros de cuentas de la jurisdicción especial. ¿Cuáles son los No, 12? han sido de consejero. Yo no creo que sean 12 porque aquí en este país su merced tiene plata, tiene contactos, hace lo que se le da la gana y opina donde quiera, se mete donde usted quepa. O sea, mano negra. O sea, Mano ¿Sí? colombiana, sí a la Pocas piratería, palabras, no a la corrupción. pulcritud. ¿qué estás diciendo? ¿Corrupción? Esa Mi palabra no doctor, existe acá. eso aquí se desconoce y es un tema agoroso. O sea, en este video no vamos a tocar ese tema, por favor. Es algo muy peligroso. Hay intereses del doctor allá en la... El de la corbata roja. Cuidémonos porque hay temas que no se deben tocar en este país para vivir tranquilos. Bueno, Puto, de verdad dije, macho. La elección la definirá. ¿Quién? Sí, por el Congreso, 6 por el Senado, 6 por la Cámara de Uy, Representantes. no.
Como aumentando el periodo de cargo como mecanismo de mayor garantía, autonomía en cuanto a la influencia política. Como quien dice mi doctor, ahí es donde queda el gran queso. Donde se reúnen las grandes ratas del país. Ya que sí. Pero- Quienes además gozarían de la independencia y régimen de incompatibilidad de los jueces, Y de la plática de los colombianos. con la relación a la naturaleza del control fiscal. Se crearía una jurisdicción especial equiparada a las Cortes que adelantarían la función fiscal y la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable, es decir, la función del control de fiscal, microeconómico y la macroeconomía y la del juzgamiento se adelantaría por una nueva jurisdicción. En este punto es importante tener en cuenta su contribución a 39, la separación e independencia. Ayuden, ¿no la? Venga, pero mis doctores sí saben de qué se habla, ¿no? Sí, se va a formar un equipo, o se formó. Como que formara, como No, que hubiera o democracia sea, difícil, porque aquí O sea, es un como que lo protocolo. hacen, como que lo arman. Pero eso es protocolo, mi querido doctor, porque eso no existe. Su merced quiere ser político, sea de buena familia y de buena casta. Buena palanca. Yo no sé si el doctor tiene buena palanca, pues anda. Ya es cuestión pues, suya. Está hablando. ya con Eso esas sí, mañas y dejémoselo ya allá, la- ya. a la intimidad, la intimidad. ¿Qué? Bien. Las condiciones de un juez, ¿cuáles serían? Mis doctores. Pues explíquelas, don Murillito. Doctor, ¿qué creería usted que un juez qué debería tener un juez? ¿Qué condiciones? Ser Para idóneo. ser legal a la hora de Tener realizar moral. un juzgamiento. Pues lo primero debería ser la ética, que o sea, no se maneja mucho. Sí, en los colegios dictan ética. Ética y valores, muy bien. Ser autónomo, ¿no? Autónomo. Idea. Y Claro que de ser autónomo, pues ahí por debajito le impulsan la autonomía. Claro, un almuercito de 20 millones, 50 millones. Y ahí Entonces, está la autonomía, pero pues. ahí Una se fiesta maneja la con pre- autonomía. Una fiesta con preclusiones. pre. Claro, con pretensiones hacia un mejoramiento del país. Y muchas Respecto a cosas la más. función del control fiscal micro, se mantendría la competencia de los entes territoriales del control fiscal micro. Esto quiere decir que la fiscalización lo permitirá un control fiscal más contextualizado en el sentido que los funcionarios locales tienen de las regiones y de las interrelaciones que se tejen en el manejo de los fondos públicos. Sin embargo, sin embargo, el modelo se debe visionar, ejecutar esas acciones para que se fortalezca. ¿El bolsillo de los duros o que se fortalezca que mi doctor? El órgano. El órgano judicial, claro. que El sí, órgano señor. judicial. No piensen El en órgano de órgano. control externo. Perfecto, mi doctor. Principalmente, pues de los más débiles en su gestión, su efecto es crear mecanismos y estructuras que organicen y que eleven su capacidad de gestión en la lucha para la prevención. ¿Para la prevención de qué? yo creo que la corrupción. Pero Sí, ¿qué sí, es eso, sí, mi sí. doctor? No, pues. Esas palabras no se usan. es Acá en un Colombia decir. no existe. Entonces, digámosle política. No, mentira. No. O la detección de sus métodos. Se dicen verdades, duelen, pero la política es algo, si quiere billete, métase a ser político. No es consejo, no es campaña, pero allá el doctor liberal que Eso fue el consejo del abuelo de Jason. Uy, mi doctor ya se me metieron para allá a la Me jinca. metieron al rancho. Está peligroso. Bueno. Pero sigamos. Y bueno, por último, pues es importante, y ya hablando un poco serios, Colombia es un Estamos país serios, muy, estamos muy serios. hermoso, es un país que tiene su constitución, pero desgraciadamente nosotros mismos, como colombianos, como patriotas, pues, me disculparán la expresión, nos vale un 4 letras, un jopo, Lo que hagan con nuestros exista. recursos. porque tenemos por encima de la constitución una ley que es, si tengo plata, marraneo, hago lo que quiero, y hasta las autoridades, todo lo manejo a grosso modo
y a mi manera, a mi gusto. No sé qué opiniones tengan para terminar los doctores. Jason Jiménez. Que es irrisorio ese órgano de control, me parece tan exacto y tan verídico. Parece que por más que ejerza control de toda la fiscalización, de todo lo que tiene que ver con los recursos del Estado, se le fugan, se le van ese control y resulta el dinero En otros en los bolsillos. bolsillos de gente poderosa y que de otra forma no le interesa el bienestar de todo el pueblo, que en definitiva venimos siendo los más, por no decir pobres, como los que tenemos menos oportunidades. Entonces como que nos recae a todos nosotros. Esa fuga de recursos y esa falta de control que ejerza esos entes de control externo y también los órganos de control interno del Estado. Pues sí, me parece pues interesante que esté esta norma, pero lo más interesante es que pues dolorosamente solo está en el papel, porque pues la verdad no se utiliza mucho y se empieza desde simples contratos en un colegio en adelante hasta presidencia, y está ahí el órgano de control, pero como que nos hacemos los Está de ciegos. adorno. Está de adorno, correcto. No, yo no creería que no, mi doctor. Yo diría más bien, somos un país de lujos. Porque hasta las normas para nosotros son Es un un lujo. lujo. Es un lujo. Y si necesita plata, no vaya a un banco. Vaya Hable al con Congreso. un congresista, magistrado, no les alcanza. Por Dios, el sueldo para tanquear una camionetica. Pobrecito. Tristemente, pero es una realidad. Pero es que también tenemos que ver la camionetica. Se usa Dice la gasolina. una imagen. Sí, también depende. Sí, si es depende, diésel, el depende. motor. Pero es un poco descarado los políticos en Colombia. Sí, por decir ahí. Porque a la hora de subir, ven por el pueblo. Cuando llegan arriba, Ave María Purísima, digo el país y arrancó con la mula de ahí para arriba. Y no miremos para atrás porque nos enjoncha. Sí, Entonces, Los dichos. Enjoncha. pata descalza, orejas que no escucharon. Muchas gracias por la paciencia, por entender y por Y si no prestarnos entendieron, atención. pues, qué penita. Y pues ¿Y el el doctor consejo? le hizo un honor a la tierra. Y si entendió Por favor, alguien que doctor, nos despida, explique. cierra el video. No, y A la es tierrita. un consejito para todos que vamos a estar viendo estas cosas de leyes. Pues tomémonos esto en serio. No lo tomemos como para ser abogados y llegar de pronto Al consejo de Tunja. No, tampoco. ¿Ah? No, No, no. hoy todavía no es una campaña. Todavía No, por ahí es el Ah, procurador. no, pues yo No, voy pues como ya, para presidencia. Cálmate, O el controlador. Cálmate, O el controlador, pues el doctor, El aquí el doctor va a ser controlador, no sé si de vuelo, pero en Colombia se deben respetar los sueños. Contralor. El controlador. El contralor de la República. Quería decir el contador. Pero no. Aquí vemos ya pensamientos de ir por el billete de ustedes, no paguen impuestos. Bueno, cerremos. Bueno. ¿Ya? Y nos atisbamos en clase de su persona. Hasta luego. Gracias. Harto mis perros.